En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nosotros nos alegramos de las buenas noticias de empleo. Son varios años seguidos y, por tanto, nos alegramos de esas buenas noticias. Lo que sucede es que detrás de las cifras hay una realidad dura y lo que le aconsejaría es que no se refugiara, no se perdiera en la euforia de algunos datos. Porque, como le digo, la realidad es mucho más dura y más compleja. Desde que usted es ministro, ha hecho referencia a los años de los que usted es ministro, lo que ha sucedido en el mercado de trabajo es que se ha creado empleo parcial a costa del empleo indefinido. Y a tiempo completo. Es decir, desde que usted es ministro, el empleo que se ha creado es a tiempo parcial a costa del empleo a tiempo completo. Y si vemos los datos del día de hoy, analizamos los datos del día de hoy, 2/3 del empleo que se han creado son estacionales, 2/3 del empleo son temporales, estamos en una tasa de desempleo alrededor del 26% y en el último año por hora trabajada, el salario por hora trabajada ha disminuido en términos nominales un 4% y en términos reales un 6%. Y todo eso está detrás de un modelo de crecimiento. En realidad, la precariedad, la desigualdad, están financiando el crecimiento de nuestra economía y están financiando el crecimiento de las exportaciones. Esa es la realidad. Y las consecuencias de que el empleo a tiempo parcial esté sustituyendo al empleo a tiempo completo es menos horas trabajadas, en torno a 20 millones de horas trabajadas menos y, además, las consecuencias es unos salarios muy bajos y, además, jornadas que no se declaran. Eso esconde jornadas que no se declaran y también esconde jornadas que incluso no se pagan. ¿Sabía usted, señor ministro, que efectivamente hoy hay mucho menos empleo en realidad que el que había, por ejemplo, en 2011, antes de que usted comenzara a gobernar? Los datos que hoy tenemos, sí, es verdad, los conocidos, lo que dicen es que tenemos prácticamente el mismo empleo que el que había en el año 2012, pero 2 millones menos de empleos que en la crisis, antes del comienzo de la crisis. Pero el problema añadido, señor ministro, es que hoy hay menos horas trabajadas, nada menos que 20 millones de horas menos a la semana que las que había hace 6 años en 2011. Porque todo el empleo generado, señor Guindos, ha sido, como le decía anteriormente, a tiempo parcial y todo el empleo perdido ha sido a tiempo completo. Se han creado algo más de 300.000 empleos a tiempo parcial y se ha perdido 300.000 empleos a tiempo completo, si comparamos los datos de ahora con los datos del comienzo de la legislatura. Empleo a tiempo parcial, como le decía anteriormente, mal retribuido y que esconde además jornadas de trabajo no declaradas y en muchas ocasiones no pagadas. Siempre hemos hablado del empleo temporal fraudulento. Ahora hay que hablar también del trabajo a tiempo parcial ilegal, que está detrás de la enorme desigualdad y falta de horizontes vitales que hoy esconde esta realidad que usted hoy nos dibuja. Porque ese menor número de horas trabajadas que hoy tenemos, aunque el empleo haya crecido en alguna medida, es equivalente a 600.000 empleos. Dicho de otra forma, para trabajar el mismo número de horas que se trabajaba en 2011, hoy tendríamos que tener 600.000 empleos más que no tenemos. Es el otro balance del mercado de trabajo de estos últimos 6 años, señor ministro. Señor Guindos, su modelo de crecimiento, se lo decía anteriormente, tiene como motor de ese crecimiento la desigualdad y el deterioro de la cohesión social. La desigualdad es la que sufraga, la que financia los beneficios de las empresas y el incremento de las exportaciones. Este modelo tiene muchas vulnerabilidades, como el de la burbuja inmobiliaria. El de la burbuja se asentaba sobre un endeudamiento que parecía ilimitado y el actual, sobre unos salarios y unas condiciones sociales cercanas a la miseria.
para ocultar la realidad, para que los ciudadanos, señor ministro, no les descubran, relatan el viejo dogma de que el crecimiento económico y del empleo termina por mejorar los ingresos de las familias y las oportunidades de los jóvenes. Pero la crisis económica, su política económica y los nuevos cambios tecnológicos muestran que el viejo dogma ya no tiene sostén. Los datos ponen de manifiesto que este modelo de crecimiento no conlleva progreso social y no llega a la mayoría de los ciudadanos. Permítame, señor ministro, que decodifique su modelo de crecimiento. Los dos instrumentos que han utilizado para hacer de la desigualdad su elemento de competitividad y que forman parte del corazón de su política económica son, por una parte, la reforma laboral, que actúa como elemento de presión a la baja de los salarios y de las condiciones de trabajo. Y, por otra parte, la política fiscal y presupuestaria, que les permite realizar una redistribución inversa. Con una mano modifican la estructura impositiva, subiendo los impuestos indirectos y bajando los impuestos directos. Por ejemplo, antes de las últimas elecciones, alrededor de 16.000 millones de euros. Y con la otra mano recortan el estado del bienestar, es decir, transfieren bienestar de las rentas más bajas a las rentas más altas. Y los resultados en cuanto al incremento de la desigualdad son contundentes, también en la recuperación, Pero lo más criticable, señor ministro, es que no tienen ninguna intención de cambiar la política económica, laboral y fiscal para compensar a los perdedores y a los que han hecho posible la mejora de los datos macroeconómicos. Quieren que el modelo sea permanente. Eso todavía es más criticable. Las rentas de los trabajadores representan ahora 3 puntos porcentuales menos en el PIB que en el año 2008 y disminuyendo en la recuperación. Mientras los empresarios han aumentado 1 punto porcentual y aumentando su peso en la recuperación. A pesar de que los salarios del 10% más pobre cayeron un 25% en los años de la crisis, caídas que afectaron a todos los trabajadores de las 4 primeras decilas, de las 4 peores decilas, en la recuperación entre los años 2013 y 2015, los salarios del 10% más rico de nuestro país crecen el doble que el salario del 10% más pobre. Y detrás de esta disminución de los salarios de las rentas más menores se encuentra el importante aumento de los contratos a tiempo parcial que le hablaba anteriormente. Sí, señorías, se puede hablar de trabajadores pobres. El 60% de las rentas de los más pobres de nuestro país, los situados en la última decila, proceden de los trabajadores y de los desempleados quiero decir, antes de la crisis era el 40%. Ahora representa el 60% y ahora el 40%. En esa suma y sigue de las consecuencias de su política, la desigualdad en la riqueza es muy superior a la de la renta y ha aumentado de forma significativa en los últimos años. En concreto, el 1% de los más ricos de nuestro país han pasado de poseer el 14% de la riqueza total de España en 2008 a tener el 20% de la riqueza en el año 2014. Por tanto, su política económica no solamente no reduce la desigualdad, sino que es la desigualdad el motor del crecimiento, una de las grandes vulnerabilidades de su política económica. Para nosotros hay 2 indicadores claves que se interrelacionan y se alimentan uno al otro, la cohesión social y la productividad. De la cohesión le he hablado anteriormente, le voy a hablar de la productividad. Hoy nos ha presentado un informe sobre el reducido tamaño de las empresas españolas. Bueno, señor ministro, más que un informe es un corta y pega, pero desde luego no es una estrategia articulada de crecimiento empresarial, tal y como se comprometió el Gobierno en el Plan Nacional de Reformas en el año 2017, aquí lo tengo en la página 183. Se hablaba de una estrategia para incrementar la dimensión de las empresas que tenía que presentar el Gobierno aquí en el Congreso en el año en julio de este año. Pero quiero recordarle que son las políticas que mejoran la productividad media de una economía las que tienen un mayor efecto sobre el tamaño de las empresas y en particular de las pymes,
tal y como ha señalado el Banco de España. Y nuestra productividad, medida con la productividad total de los factores o con la productividad del trabajo, no ha mejorado con la recuperación. No podemos quedarnos en la mejora de la regulación de los diferentes mercados de bienes y servicios, que también, sino que tenemos que avanzar en esas palancas que incrementan la productividad para que de esa manera se incremente la dimensión y el tamaño de nuestras empresas. No solamente hace años que no hay una sola reforma en España para incrementar la productividad total de los factores, para hacer que el crecimiento se asiente sobre factores permanentes y no transitorios. Es que además su ministerio, el que tiene que ver directamente con la productividad, sufre recortes y baja ejecución en lo que tiene que ver con esas políticas de I+D y de incremento de la productividad. Los datos están ahí. La ejecución del año 2016 en I+D+I fue del 38%. Del 38%. El Banco de España ha confirmado en el último informe anual, con una métrica, lo que llevamos diciendo algunos los últimos años, que 2/3 del crecimiento económico, se explica fundamentalmente por factores coyunturales. Y termino ya, señor presidente y señorías. Después de que usted como ministro de Economía, se le haya caído el sexto banco de nuestro país, con una absoluta opacidad y falta de transparencia, con consecuencias directas sobre cientos de miles de familias y también sobre los contribuyentes españoles, al menos en los DTAs monetizables, nos preocupa el grado de concentración del mercado bancario español después de la última absorción que ha hecho el Santander, que ha hecho del Popular el Santander, quiero decir. Por tanto, señor Guindos, lo que a nosotros nos parece verdaderamente relevante en relación al futuro de la nueva Bankia son dos cuestiones. Y termino ya, señor presidente. De una parte, la maximización del retorno a los contribuyentes del dinero que han puesto, y de otra, el papel que debe jugar la nueva Bankia en el futuro del sistema financiero español, que en nuestra opinión tiene que ser el de una entidad independiente y con personalidad propia del resto de los grandes grupos bancarios españoles. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Saura. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular de Podemos, tiene la palabra el señor Montero.